Mi nombre es Edgar Lani Flores Martínez. Soy originario de Santiago La Lopa, un pequeño pueblo en la Sierra Norte de Oaxaca. Soy músico y toco clarinete en la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Inicié desde muy pequeño. Mi padre y mi abuelo fueron músicos también, y desde que tengo uso de razón tuve conexión con la música. A los 4 o 5 años acompañaba a mi padre a la banda de música, y fue ahí donde nació mi amor por la música, y decidí a los 7 años estudiarlo en el CIS número 8 de Sogocho, una escuela primaria que además imparte el taller de música, y ahí aprendí a tocar el clarinete. Realmente no tengo una razón concreta, todo fue por el simple gusto, nació por el gusto hacia la música, y de ahí mi sueño siempre fue dedicarme a esto todos los días de mi vida. Mi padre se llama Bernabé Flores y mi abuelo se llamó Jorge Flores. Mi padre y mi abuelo pertenecían a la banda del pueblo. Mi abuelo desde que era joven también se integró a esa banda, y hasta los últimos años de su vida todavía tocó con ellos. Mi padre, al contrario, él solamente perteneció ahí por algunos 10 años, y después por algunas situaciones familiares tuvo que dejarlo, pero sin embargo el gusto por la música de banda o por la música por sí sola nos las inculcó desde pequeños, a mí y a mis hermanos. Desde pequeño, a los 8 años, 7 años, 8 años, que tuve que dejar a mi familia. Eso fue de las primeras cosas que tuve que sacrificar, porque dejar a la familia a esa edad pues es muy complicado. Comenzar a ser independiente y aprender a vivir sin ellos, sin el apoyo de ellos, fue de las cosas más complicadas. Después siempre fue un reto ir viviendo en nuevos lugares, como salir de mi pueblo, salir de la sierra, luego del estado, venir a la Ciudad de México, a un lugar donde pues desconocía totalmente y me daba mucho miedo de vivir, de andar, porque no sabía cómo funcionaba, temía perderme. Luego también uno siempre piensa en dónde uno va a vivir, qué va a comer, de qué se va a mantener. Pero bueno, cuando uno tiene muy fijo el objetivo, pues uno se arriesga, y tiene que arriesgarse siempre para poder lograr lo que uno sueña. La música me motivó. Yo tenía muchas ganas de aprender, y al no tener a alguien en mi pueblo quien me enseñara, y al enterarme que en esta escuela, en Sogocho, enseñaba música, pues desde los 6 años yo quise irme, pero mis padres no me dejaron. Pero después de tanto insistir, logré que me llevaran a la escuela, y bueno, pues ya a partir de ahí pues siempre ha sido de esa manera. Siempre he tenido que emigrar a otros lugares para poder seguir aprendiendo. Yo hice el examen para la Facultad de Música de la UNAM. En aquel entonces aún era la Escuela Nacional de Música, a la que pues gracias a la ayuda de algunos compañeros pude preparar el examen y quedarme, ¿no? Que es algo, para empezar, algo muy complicado porque hay mucha demanda, pero pues tuve la suerte de poder quedarme en la escuela, y a partir de ahí comencé a tomar todas las oportunidades que se presentaron para poder superarme cada día. Llegué a los 20 años, entré a la escuela. Yo quise estudiar en el conservatorio a los 15 años, después de la secundaria, pero mi padre no
no me apoyó porque pues para él la música no es una carrera que te pueda, digamos, mantener. Él me pidió estudiar algo más que fuera pues mucho más, alguna carrera, exactamente, que me dejara algo de provecho, exactamente. Pero bueno, fue mi insistencia en estudiar música y poco a poco he podido lograr las cosas. Tuve el apoyo de familiares, de mis tíos, quienes viven en Ciudad Neza, Nezahualcóyotl, y yo llegué a vivir con ellos durante 2 años y ellos me apoyaron bastante porque pues para poder pagar una renta en la ciudad era complicado para mí, ¿no? Lo más complicado, creo, en este momento fue el ir a vivir a un lugar que desconoces. Y luego dejar a tu familia, obviamente, dejar de verlo durante el año, solamente poder verlo en vacaciones, ¿no? La economía también tiene que ver mucho, no es fácil, porque siempre la música es una carrera en la que tienes que invertir muchísimo y a veces pues no tienes los recursos a la mano. Y tal vez si volviera en el tiempo hacia atrás y tuviera que decidir, tal vez volvería a decidir por la música. En la escuela había becas en la orquesta de la escuela, en el quinteto de alientos de la escuela, son en grupos, ensambles representativos de la escuela, y hice por ganar las audiciones, los concursos, para pertenecer a esos grupos y tuve apoyo económico por esa parte. Realmente los apoyos económicos en esos grupos no es mucho, pero sin embargo sí me ayudaban a solventar mis gastos dentro de los primeros 3 años. Mis padres me apoyaron hasta donde ellos podían. Tampoco yo no podía exigir mucho porque sé cuál era la situación económica que ellos vivían, ¿no? Pero sí tenía su apoyo y después de los 3 años, los últimos 4 años de la carrera, pues yo afortunadamente pude ingresar a la Orquesta Juvenil Eduardo Mata, que también es de la UNAM, y donde percibe ya una beca ya pues de 10,000 pesos al mes, con la que ya puede solventar más. Sí, exactamente. Hasta hace poco yo estaba rentando un lugar que me costaba 7,000 pesos al mes porque era cuestión de estar cerca del trabajo. Tiene poco que yo logré ingresar a la Orquesta Filarmónica de la UNAM y pues pues te pasan un periodo de prueba en la que te califican todo, puntualidad, tu rendimiento, todo. Entonces yo quería estar al 100% en mis energías, digamos, dentro de la orquesta, muy enfocado, y pues hice todo por estar bien, y por eso también decidí rentar algo muy cerca. Pero ahorita estoy viviendo otra vez en el Estado de México justamente para ya no tener que pagar eso. Tengo otros, a veces presentaciones extras, ¿no? Con grupos que no son, bueno, no es igual, sino que tenemos presentaciones, me invitan a tocar con ciertas orquestas o con ciertos grupos de cámara o diversas presentaciones externas ya sí. La OFUNAM, la Filarmónica de la UNAM, siempre fue mi sueño. Desde que entré a la escuela de música, yo veía a mis maestros que tocaban aquí, la manera en que se expresaban el tocar en la FUNAM. Luego venían los conciertos, entraba a la sala. Entonces desde que empecé con la carrera de música, siempre estuve enfocado en querer estar aquí, y pues nunca dejé de estudiar para eso. Nunca hubieron muchos tropiezos, ¿no? Tienes que pasar por varias pruebas y para poder ir avanzando y preparando. Me preparé muchísimo, eso sí. Te hacen una audición por medio de video, es el primer filtro, y creo que alrededor de 50 o 60 músicos envían sus grabaciones. Después de ahí seleccionaron a 35 músicos para poder presentarse a la audición presencial.
Y ese día pues fueron 3 rondas, tres eliminatorias. Primera ronda de 35 músicos, la segunda quedamos 12 y en la final fuimos 5 finalistas. Y de ahí esos 5 finalistas pues es un solo lugar, ¿no? La música es una de las artes que te llena de satisfacciones. Después de que desde que estás tú solo estudiando en casa, te sale algún pasaje complicado, te llena de satisfacción, hasta estar enfrente de un público como aquí en la sala, cuando termina la pieza que estás tocando, la sinfonía, el concierto, y la satisfacción que sientes el haber hecho las cosas bien, el que haya salido y la respuesta del público. Y también la conexión que logras a veces de la música hacia las personas que te oyen. Cuando logras eso se forma una atmósfera muy especial y eso es algo de lo que yo disfruto muchísimo.